La NFL continúa la eterna búsqueda del quarterback. Y en el próximo draft, la intención es encontrar al nuevo Brock Purdy y evitar al máximo tropezarse con el nuevo Kenny Pickett. Y es que así de impredecible es el mundo del draft NFL y la búsqueda de quarterbacks. ¿Cómo es posible que en el draft del 2022 solo un quarterback fue elegido por su talento, calibre de primera selección de draft, Kenny Pickett, reclutado por los Steelers? Pero en el mismo draft y en la séptima ronda, al final de todos, cercano a ser el jugador 300 del fútbol colegial, los 49ers de San Francisco reclutaron a Brock Purdy. En muy poco tiempo, Kenny Pickett fue un fracaso y un desecho ya de los Steelers, mientras que Brock Purdy llevó a San Francisco a un Super Bowl que jugó impecable y estuvo muy cerca de ganar. Además, en otra temporada ya los llevó a playoffs. Y así, el ejemplo de Kenny Pickett y Brock Purdy nos lleva a preguntar, ¿cómo hacer en el próximo draft para encontrarnos al nuevo Brock Purdy y no al nuevo Kenny Pickett? Ese es el misterio que envuelve al draft NFL y que lo convierte en una ciencia por completo impredecible. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Terminando lunes, empezando martes, aquí estamos felices de la vida, aproximándonos al draft. Si me escuchas en martes, faltan 16 días para el draft, Del jueves que viene, en 2 semanas, draft NFL, sí o sí. Y yo voy a hacer un live, como lo he hecho los últimos años, para platicarlo contigo y debatir juntos una a una las selecciones de draft, ¿de acuerdo? Pero hoy te pongo en la mesa la eterna búsqueda de la NFL por el quarterback. La búsqueda sigue, porque es una liga de 32 equipos donde no hay 32 titulares sólidos y confiables, ni mucho menos 32 quarterbacks con calidad de Super Bowl. Por eso, año con año, la búsqueda del quarterback elite continúa. Y cuando yo preparaba este tema, me encontré con la coincidencia Kenny Pickett-Brock Purdy y dije, a ver, son 2 muestras perfectas para debatir con mi querido público el tema del quarterback. ¿Cómo diablos encontrar al talento sobre el que solo es pura apariencia? ¿Cómo? Y es que miren amigos, amigas, si nos vamos en el tiempo y nos regresamos al draft 2022... fue un draft semejante a al 2025, un año en el que no se consideraba que existieran demasiados talentos elite para la posición de quarterback. De hecho, en ese 2022 se decía, solo hay uno de primera ronda, y eso si acaso. Y ese uno fue Kenny Pickett. Los Steelers lo tomaron en la primera ronda en la posición 20. Un poco empujados, mitad la necesidad, porque buscaban quarterback y siguen buscando quarterback, y otro, la presión mediática, porque Pittsburgh en 1983, donde seguramente muchos de ustedes estaban todavía con San Pedro y San Pablo planeando bajar a la tierra, yo ya estaba en este mundo, ya estaba en los medios, ya analizaba el draft, y recuerdo perfectamente que en 1983 Pittsburgh ya había terminado la era Terry Bradshaw y buscaba nuevo quarterback. Y en ese año, de la Universidad de Pittsburgh, de las Panteras de Pittsburgh, salió Dan Marino. Nada más, Dan Marino, y de la Universidad de Pittsburgh, cuando Pittsburgh Steelers buscaba quarterback. Pero la familia Rooney dijo no. Pretendiendo emular la construcción del equipo original campeón en los 70s, cuya pieza 1 fue el tackle defensivo Joe Green, los Steelers en ese 83 dijeron no, estamos reconstruyendo el equipo, Dan Marino de la Universidad de Pittsburgh, gracias, vamos por un tackle defensivo que sea el nuevo Joe Green, y reclutaron a un tal Gabriel Rivera, de ascendencia latina efectivamente, y Gabriel Rivera, que era un especialista en capturar quarterback, les decían Mr. Sack,
Fue reclutado por Steelers y parecía un gran prospecto, pero en su año de novato, en un accidente automovilístico, quedó paralítico. Y obviamente ahí acabó su carrera NFL. Y el prospecto de Pittsburgh fracasó en un año. Y desde entonces a Pittsburgh se le quedó marcado y le dijeron, tuviste a Dan Marino de la Universidad de Pittsburgh y le diste la espalda. Necesitabas quarterback y lo ignoraste. Bueno, con ese recuerdo del 83, Pittsburgh en el 2022 dijo, ahí viene Kenny Pickett, que ojo, era el primer prospecto de quarterback de la Universidad de Pittsburgh desde Dan Marino. Imagínense, de 1983 al 2022, casi 40 años de separación. Entonces Pittsburgh dijo, no me voy a equivocar dos veces, y tomó a Kenny Pickett. Y Kenny Pickett en muy poco tiempo fue un proyecto fracasado. Bueno, en tan poco tiempo, que yo diría en 2 temporadas, salió de Pittsburgh. Y la temporada pasada Kenny Pickett fue campeón de Super Bowl. ¡Wow! Pues sí, pero como suplente de Jalen Hurts. A Kenny Pickett lo metieron al Super Bowl para hincarse 3 veces, entregarle el balón al árbitro y caminar entre confeti celebrando la coronación que hizo posible Jalen Hurts, Devonta Smith, A.J. Brown y compañía. Entonces Kenny Pickett ya ganó un Super Bowl sin jugar. Solo duró 2 años el proyecto en Pittsburgh y fracasó muy pronto. Pero el mismo año, en el mismo draft del 2022, San Francisco reclutó a Brock Purdy. ¿Y cómo es posible que un quarterback reclutado 7ª ronda lleve a los 49ers al Super Bowl, un segundo año a playoffs, y en este momento tiene a sus abogados en negociaciones con el equipo para firmar un contrato de alrededor de 50 a 55 millones de dólares anuales? Amigos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué el de la ronda 1, Kenny Pickett, en 2 años fue un fracaso consumado? Y el de la ronda 7, el último de todo el draft, sí, Mr. Irrelevant, terminó llevando el equipo al Super Bowl. ¿Dónde está la balanza? ¿Cuál es la evaluación secreta que se desconoce y que nos debe ayudar a minimizar estos errores? Yo lo primero que les quisiera decir, amigos, mucho tiene que ver un factor, llamémosle suerte, del equipo al que llegas, qué necesidades tiene, cómo te va a mandar a la titularidad, cómo te va a preparar, qué entorno te da, línea ofensiva, playmakers, juego terrestre, etc. Y ahí Kenny Pickett fue totalmente desfavorecido. Yo recuerdo muy bien esa temporada, porque usted y yo ya hacíamos podcast para entonces, y el debut de Kenny Pickett fue forzadísimo, mal planeado, inoportuno. Vaya, Mike Tomlin lo aventó al ruedo, cual espontáneo de Plaza de Toros, y eso siempre tiene un altísimo porcentaje de fracaso. De hecho, el fracaso de los Steelers 2022 empezó porque ellos, muy confiados con esas frases de político que le encantan a los general managers y a algunos coaches, Pittsburgh en el 2022 dijo: estamos confiados y contentos en iniciar con Mitch Trubisky de quarterback titular y el novato Kenny Pickett de suplente. Nos hicimos muy confiados. Ah, sí, muy confiados, sí, cómo no, cómo no. Imagínense, Mitch Trubisky, quarterback titular de Steelers, y obviamente en la semana 4 ya iban 1 ganado, 3 perdidos. Pero en esa tercera derrota ante los Jets, cuando Trubisky lanza 1 de touchdown, 3 intercepciones y el equipo pierde 24-20, Tomlin le avienta, insisto, como espontáneo al ruedo a Kenny Pickett y le dice: vas, güey, vámonos, vas. Y en los pocos minutos que juega Pickett, pues juega una basura, porque lanza 13 pases, completa 10, le interceptan 3. En menos de un partido completo, 3 intercepciones para Kenny Pickett. La semana siguiente visitaron Buffalo y Tomlin le dijo a Kenny Pickett: vas, ahí arrancas como titular. A ver, amigos, semana 5, imagínense. Y después de haber lanzado 3 intercepciones la primera semana, ante los Bills, Pickett lanza otra intercepción y tenía 0 touchdowns, 4 intercepciones en partido y medio. Dígame, ¿usted cree que esto fue planeado, llevado, acomodado? Para nada. Lo aventaron con la bendición de Dios y pasó lo que tenía que pasar. Yo por eso aquí me detengo, le hago una pausa y le digo lo siguiente, amigos, amigas. Yo considero hoy a Kenny Pickett que aún merece otra oportunidad y se la va a dar Cleveland.
Kenny Pickett en Cleveland es interesante, ¿eh? Es una buena oportunidad para él. No estoy anticipando nada, ni bueno ni malo. Es una buena oportunidad para él. Está planeado. Va a tener toda la pretemporada para preparar, va a tomar todos los snaps en los minicamps, en el training camp, va a tener cientos y miles de repeticiones con el equipo titular y va a llegar muy bien armado a septiembre para competir con un equipo que es bueno, ¿eh? Cleveland tiene mucho talento, entonces Kenny Pickett en Cleveland es un proyecto interesante, yo lo compro, lo quiero ver. Va a tener todo el entorno y toda la preparación que no tuvo con Pittsburgh. En cambio, el debut de Brock Purdy en los 49ers fue completamente opuesto. En esa temporada, con Jimmy Garoppolo al mando, con un Jimmy Garoppolo que era quarterback de Super Bowl y un equipo de Niners que era calidad Super Bowl, Jimmy G los tenía invictos, iban 13 ganados, 0 perdidos cuando se lesiona y entonces le dicen a Brock Purdy, vas. La lesión de Jimmy G fue muy comenzado el partido, de hecho apenas tenía 4 pases lanzados Jimmy G, iba 2 completos de 4 para 56 yardas sin touchdown, se lesiona. Entra Brock Purdy y se avienta un partido muy interesante. Ganan el juego 33-17. Purdy lanza 2 de touchdown, 1 intercepción. Pero amigos, estamos hablando de un día en el que San Francisco con su juego terrestre corrió 121 yardas. Los Niners tuvieron 34 acarreos de balón. Brock Purdy tuvo 37 pases, es decir, tuvieron casi el mismo número de carreras que de pases, y eso es ayudar y apoyar mucho al quarterback. Además, tenían a un tipo llamado Christian McCaffrey, y con este hombre cualquier quarterback su chamba se aligera, tiene menos responsabilidades. Total que a esa victoria ante Miami le siguieron otras 5 victorias con Brock Purdy al mando, entraron a playoff, le ganaron a Seattle, le ganaron a los Cowboys y llegaron a la final de la Conferencia Nacional con un quarterback novato, Brock Purdy, Mr. Irrelevant. Entonces, se da cuenta, amigo, que aquí el factor suerte es indudable. O sea, a Brock Purdy le tocó un equipo poderoso, una situación, si usted quiere, emergente, pero con muchos apoyos a su alrededor. Y a Kenny Pickett lo aventaron a la plaza de toros, al ruedo con un toro Miura, cuando nadie esperaba, y salió volando por las tribunas, como ocurre siempre. Pero tampoco podemos decir que esto es cuestión de suerte, ¿verdad? No es eso. Si bien es un factor que aquí juega, no es el todo. Hay quien dice, es que San Francisco tuvo suerte de encontrarse a Brock Purdy. No, yo siempre estoy en contra de eso, porque miren amigos, yo reviso los números del college de Kenny Pickett y de Brock Purdy, y la neta es de esas ocasiones que dices, a ver, ¿y por qué uno es muy bueno y el otro casi no es bueno? A ver, no entiendo. Kenny Pickett se graduó ese año habiendo jugado 5 años de colegial. Recuerde que ahí estuvo el año COVID, que les dio un año extra a todos. Entonces, 5 años de college tuvo Kenny Pickett en las Panteras de Pittsburgh. Fue titular 52 partidos, que para college es muchísimo. Y su última temporada lanzó 4,319 yardas aire, 42 de touchdown, 7 intercepciones. Con esos números del último año yo te digo, aquí hay un talento, sin duda. Pero cuando ves a Brock Purdy, pues tiene casi lo mismo. Fíjense, Brock Purdy salió de Iowa State en ese 2022, habiendo sido titular 4 temporadas. Fue titular las 4. Jugó 48 partidos como titular. Les acabo de decir que Kenny Pickett 52. Purdy tuvo temporadas de 3,892 yardas la segunda temporada, con 27 de touchdown, 9 interceptados. La tercera bajó a 2,750 yardas y en su cuarta y última temporada lanzó 3,188 yardas aire, con 19 de touchdown, 8 intercepciones. Números inferiores a los de Kenny Pickett, pero nuevamente sobresalientes. Si me van a decir que la diferencia entre los números de Pickett y los números de Purdy valen 250 posiciones de draft, a ver, no se la compro. O sea, claramente Brock Purdy fue un quarterback con producción. Yo siempre les digo, cuando evalúo talentos colegiales, yo le doy un enorme valor a la producción cancha. Y en el college, el que produce en cancha, hay que voltearlo a ver. Y Brock Purdy tenía los números.
eran casi tan buenos como los de Kenny Pickett. Pero lo que es increíble es que hoy, a solo 3 años de ese draft, la diferencia en el camino de uno y otro es monumentalmente distinta. Purdy debutó, fue titular, cargó al equipo, ganó sumando playoff. Brock Purdy ganó 9 juegos y perdió 0, porque el que pierden en playoff con Filadelfia es cuando le lesionan el codo. Realmente Brock Purdy no pierde ese juego, lo lesionan, lo sacan y San Francisco pierde con el suplente. Brock Purdy se fue 9 jugados, 9 ganados. Al año siguiente regresa tras su lesión y lleva al equipo al Super Bowl y juega un Super Bowl fantástico contra Kansas. Los Niners no ganan, pero no ganan por culpa de Purdy. Purdy juega un gran partido. Entonces, amigos, nuevamente, stop una vez más. ¿Cómo? ¿Por qué un camino tan exitoso de un proyecto tan lejanamente probable de éxito como Purdy y un fracaso tan rotundo de otro que, insisto, no era el gran prospecto Kenny Pickett? Sí creo que Pittsburgh forzó un poco su selección, pero no dejaba de ser el prospecto número 1 de ese año. Entonces, eso nos trae al draft de hoy, al que inicia en 16 días, y la evaluación que deben hacer los equipos es esa máxima que aplica en el draft. Debes reclutar al mejor prospecto disponible y no reclutar por necesidad, que fue lo que hizo Pittsburgh. Pittsburgh llegó a elegir en este 2022 y dijo, me urge quarterback, y está Kenny Pickett, lo tomo. Y yo pregunto, ¿era Kenny Pickett el mejor prospecto al momento que Pittsburgh reclutó? Miren, solo los llevo a ese momento y les digo, con la selección global número 20, Pittsburgh recluta a Kenny Pickett de las Panteras de Pittsburgh, ¿de acuerdo? Solo 4 posiciones después, Dallas Cowboys recluta a Tyler Smith, tackle ofensivo, Universidad de Tulsa. Hoy, 3 años después, Tyler Smith es el tackle izquierdo líder de la línea ofensiva Cowboy. Ante el retiro de Zach Martin, el nuevo líder en la línea ofensiva de Dallas es Tyler Smith, tackle izquierdo. A ver, Steeler Nation, ¿cuántos años llevas buscando tackle izquierdo? Ayer hablábamos de eso. Más de una década buscando. Bueno, aquí estaba uno, disponible. Y por reclutar por necesidad y no el mejor prospecto disponible, forzaste ir por un quarterback que no tenía el nivel y dejaste ir al que hoy podría ser el tackle izquierdo titular y del futuro en los Steelers, porque Tyler Smith en Dallas es proyectado para ser el tackle izquierdo de la próxima década. Ya lo movieron a guard la temporada pasada y ahora van a evaluar si Tyler Smith se queda de guard izquierdo y Tyler Guyton, novato el año pasado, se queda de tackle izquierdo o los mueven. Pero de que Tyler Smith es un talento elite, sin duda, Pittsburgh lo tuvo. Y por forzar todo por Kenny Pickett, lo dejó ir. Ese es el error cuando reclutas por necesidad y no por el mejor prospecto disponible. Entonces, vámonos al próximo 24 de abril y yo les digo una cosa, solo hay un talento garantizado elite de quarterback y es Cam Ward de la Universidad de Miami. Y hoy casi el mundo entero de la NFL está de acuerdo por consenso que los Tennessee Titans van a abrir el draft y harán de Cam Ward la selección global número 1 y nadie lo va a discutir y es un prospecto que hoy apunta para ser certero. Cuando usted revisa los números college de Cam Ward, encuentra lo que le acabo de decir, producción. Fíjense, la temporada pasada en los Hurricanes de Miami, Cam Ward lanzó 4,313 yardas aire, 39 de touchdown, 7 intercepciones. Grandes números, muy parecidos a los de Kenny Pickett cuando se graduó de Pittsburgh, ¿ok? Y son hoy los de Cam Ward, prospecto global número 1. Tiene buen físico Cam Ward, pero no es tan alto como los quarterbacks ideales. Un quarterback NFL ideal debe estar arribita del 1.90. Cam Ward mide 1.88. Lo mismo que mide Shedeur Sanders, el prospecto 2. Lo mismo que mide Jackson Dart de Old Mississippi, el prospecto 3. Pero tiene la producción. Cam Ward, fíjense, en sus 3 temporadas como titular de los Hurricanes de Miami, lanzó 4,313, 3,723 y 3,228 yardas aire en 3 años consecutivos, 2022, 23 y 24. Y lanzó 39, 35 y 25 pases de touchdown. Este muchacho sale del college con más de 11,000 yardas por aire en 3 temporadas.
87 pases de touchdown y solamente 26 intercepciones. Esos son sus números en 3 años. Claro que es un talento elite, sin duda. Nadie va a cuestionar a Titans cuando lo recluten. Ojo, nada garantiza a Titans que Cam Ward será el Jaden Daniels de la temporada pasada o el Kenny Pickett de hace 3 años. Es un acertijo. Pero la gran pregunta la van a tener los equipos que reclutan después. Fíjense nada más, de los top 10 que reclutan en el draft, hay 6 que buscan quarterback. El 1 Tennessee busca quarterback, el 2 Cleveland también, el 3 Giants también, el 6 Raiders también, el 7 Jets también y el 9 New Orleans Saints también. Son 6 equipos de los primeros 10 buscando quarterback. Pero aquí la pregunta clave es, ¿el segundo mejor prospecto, Shedeur Sanders, sí merece ser el segundo global, el tercero global, el sexto, el noveno, el décimo? ¿Sí merece? ¿O es un Kenny Pickett que lo vas a reclutar porque te urge quarterback, pero hay otros talentos de otras posiciones que son más talentosos? Miren amigos, yo no tengo duda que cuando menos después de Cam Ward, el 2 no debe y no va a ser Shedeur Sanders, porque el segundo mejor talento sin duda es Abdul Carter, el rusher de Penn State, que claramente se le proyecta como un talento generacional y que un equipo como Cleveland que recluta 2, tomando a Abdul Carter, empatándolo con Myles Garrett del otro lado de la línea, va a ser un tándem aterrador. Y si tú eres Cleveland y reconoces que en tu división tienes que ir 2 contra Joe Burrow, 2 contra Lamar Jackson, hombre, tener un par de rushers bestia de este tamaño te va a ayudar mucho. Pero esa es la gran pregunta que deben resolver los general managers. Recuérdelo bien, en el draft trasciendes no por lo que tomas, sino por lo que no tomas. Bien lo dice esa máxima, elegir es renunciar. Eliges uno, renuncias a otro. Pittsburgh eligió a Kenny Pickett, renunció a Tyler Smith. Hoy Tyler Smith sería el tackle izquierdo de la próxima década para Steelers. Prefirieron a Pickett y hoy ya está en Cleveland como su tercer equipo. ¿Qué hacer? ¿Cómo minimizar el error? Ese es el gran misterio, queridos amigos y amigas. Por lo pronto, el misterio termina hoy porque concluye este podcast. Gracias a todos y a todas. Un like por ahí, bienvenido, ¿no? Órale, los quiero mucho, que Dios los bendiga. Gran semana para todos y para todas a 16 días del draft NFL.